Elegimos ir a la Luna. Este es un trozo de un discurso, uno de los más famosos de la historia, pronunciado en 1962. Es un discurso de John Fitzgerald Kennedy. El discurso completo no es este, pero lo más importante que decía es: elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y esta es una frase inspiradora para aquellos que se dedican al suelo pélvico, sobre todo al dolor pélvico crónico, que entiendo que vosotros sois gente motivada, que ha venido un domingo por la mañana a ver una charla de dolor pélvico crónico. Y si os dedicáis al dolor pélvico crónico, estáis haciendo un poco esto, un reto. Un reto que es el reto que se plantearon en los años 60 de en una década colocar una persona en la Luna. Y me ha parecido una frase muy inspiradora para el tipo de trabajo que hacemos, con unos resultados que muchas veces no son los resultados que nos gustaría, y para una gente que tiene que estar muy concienciada con el dolor crónico en general y con la relación médico-paciente. Yo soy Juan Manuel Marín, soy ginecólogo, me dedico al dolor pélvico crónico, entre otras cosas, pero hago más cosas. Y también soy profesor en la Universidad del País Vasco a los alumnos de quinto de medicina, de ginecología y obstetricia. El dolor, esto me imagino que esta es una definición que habéis estudiado en vuestra carrera. Esta es una definición académica, que es una experiencia emocional y sensorial desagradable, sobre todo en subrayo lo de emocional, asociado o que puede estar asociado con un daño tisular que es real o potencial. No tiene por qué ser un daño real, pero esta es la definición académica del dolor, y es una definición bastante reciente, del año 2020. A mí me gusta mucho más esta, que es más clínica, de Margot McCaffery, una enfermera que fue una pionera en el tratamiento de pacientes con dolor, que dice que el dolor es lo que el paciente dice que es y lo tiene donde el paciente dice que lo tiene. O sea, que no es algo que autorreferenciable por el médico, si es por el paciente. Y entonces, si el paciente dice que le duele, eso no es discutible. Y si dice que le duele en un punto, eso tampoco es discutible, por lo menos hasta que inventen una cosa que mi profesor de GB decía, que era la boina electrónica. Cuando la inventen para no tener que hacer exámenes, pues a lo mejor inventan si alguien está mintiendo o no por el dolor. Aunque hay pruebas funcionales de resonancia que podemos acercarnos un poco a ver si verdaderamente existe el dolor, pero hoy en día el valor de la palabra del paciente debe pesar más que cualquier prueba de imagen que encontremos, y dejar de decir no tienes nada, sino no se ve nada, no te veo nada, pero algo tendrá, porque si no, no estaría en nuestra consulta, la del médico, la del fisio, la del psicólogo, en la de cualquier terapeuta. ¿Y qué es? Vamos a desmenuzar un poco también es el dolor pélvico crónico. El dolor pélvico es un dolor que aparece en cualquiera de los órganos de la pelvis, en cualquier víscera y en cualquier parte de ese continente musculoesquelético que consideramos que es la pelvis, el hueso ese que le ha dado nombre a toda la patología de estos órganos y de ese continente. Y tiene que durar un mínimo tiempo, que depende de las publicaciones que veamos, pueden ser 3 o 6 meses. En algunas pone que el dolor crónico es a partir de 6 meses, pero más o menos pues sería 3 meses. Y es un dolor invalidante porque afecta a la calidad de vida, afecta a las relaciones sexuales, afecta a funciones importantísimas como la reproducción, la defecación, la orina. Bueno, pues tiene bastantes repercusiones físicas y anímicas. Afecta mucho más a mujeres que a hombres, casi 2 o 3 veces más a mujeres que a hombres. Yo, claro, no veo hombres con dolor pélvico crónico, pero en vuestro ámbito vais a ver también hombres con dolor prostático, con dolor de testículo, con dolor ureteral, con gente operada. Entonces, bueno, pues veis que los porcentajes varían un poco. En las mujeres sería entre un 6 y un 25%, y en los hombres entre un 2 y un 10%. Pero si pensamos en cuántos procedimientos de laparoscopia diagnóstica se hacen para determinar si hay un origen conocido del dolor pélvico crónico, pues el 99% de las laparoscopias se las llevan las mujeres. Prácticamente no se hacen laparoscopias a hombres por dolor pélvico crónico. También es verdad porque es más frecuente que una mujer acuda al ginecólogo si tiene dolor, y los ginecólogos estamos muy familiarizados con la laparoscopia, porque fuimos los primeros que empezamos a hacer cirugías laparoscópicas, y entonces es más fácil que a una paciente que caiga por allí le caiga una laparoscopia. Porque además a todos los médicos nos gusta operar, muchísimo. Entonces, a veces, aunque el paciente tenga malos resultados, nosotros operamos. Y a veces incluso sabiéndolo. Pero bueno, operamos porque nos gusta. Es una actividad que a todo el mundo, cuando es residente, le gusta operar. Cuando es adjunto, se mosquea si no le ponen suficientes quirófanos. Entonces, es una actividad que nos gusta mucho. Nos gusta la sangre, nos gusta la marquetería, nos gusta la mecánica, la fontanería. Entonces, bueno, pues es una actividad que es bastante gratificante para los médicos en general el operar. Entonces,
Si una mujer cae con dolor y no sabemos de qué es, pues le hacemos una laparoscopia y en menos de la mitad, igual en un 30% de ocasiones, encontramos una causa. Y muchas veces no encontramos la causa y decimos que no tienes nada. Que no debería decir eso, pero es lo que se le dice a estas mujeres. Si el paciente tiene la suerte de, antes de llegar a cronificarse, llegar a una unidad de suelo pélvico, dolor pélvico, disfunciones de órganos pélvicos, pues sería estupendo, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que el paciente llegue ya en un estado de cronicidad mucho antes de que podamos haberle ofrecido algún tratamiento multidisciplinar. Y cuando tardamos en abordarlos desde estas unidades, pues el paciente ha tenido tiempo de centralizar el dolor o de crear estructuras permanentes que van a cronificar el dolor durante mucho tiempo y a veces de forma irreversible. ¿Qué elementos componen una unidad de suelo pélvico, una unidad de dolor pélvico? Pues tenemos un ginecólogo, yo he puesto arriba pues porque es el primero que se me ocurrió, pero yo en nuestra unidad pues hay un anestesista que trabaja en la unidad del dolor, hay un urólogo, hay un psicólogo, que es muy importante que en esas unidades haya un psicólogo, porque es importante, ahora diré también por qué. Hay un coloproctólogo, hay un radiólogo intervencionista o un cirujano vascular, y hay un fisioterapeuta. Imprescindible en cualquier unidad de estas que haya un fisioterapeuta, porque no se entendería que en una unidad de estas no haya alguien que haga lo que sabéis hacer vosotros y que muchas veces nosotros desconocemos ni lo que es. A veces derivamos gente a rehabilitación, bueno, hasta que manda la rehabilitación, y allí no sé qué magias hacéis o qué cosas hacéis con resultados pues que a veces son sorprendentes de buenos y otras veces son igual de malos que lo que hacemos nosotros. Pero no suele haber una conexión directa entre los fisios y los médicos para que sepamos los unos y los otros qué hacemos. Entonces, bueno, la forma de que lo sepamos es estas unidades, que tienen una doble función: atender a los pacientes, pero también atender a los médicos o a los profesionales sanitarios implicados en el cuidado de estos pacientes, porque no nos educan en la carrera al fracaso terapéutico, a soportar el fracaso terapéutico. Siempre tenemos que hacer algo y siempre tiene que tener resultados. Los médicos siempre tenemos que tener una pastilla, pero no nos dicen en ningún momento que no existe ninguna pastilla, ninguna cirugía para el fracaso terapéutico y que en esos casos a ver qué haces. Entonces, con el psicólogo nos ayuda también a que nuestras expectativas sean más reales, que las expectativas de los pacientes sean reales y que a veces el objetivo terapéutico no sea quitar el dolor, sino convivir con el dolor. Vamos a ver cómo podemos mejorar la calidad de vida sin que el paciente se crea que esto tiene solución y que se lo vamos a curar de alguna manera. Entonces, en vez de dar vueltas por todos los servicios en un ciclo sin fin que pasan de uno a otro y vuelven a empezar al cabo de 6 años, pues decimos, mira, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que te podemos ofrecer y estas son las expectativas y a veces después vas a tener que convivir con esto hasta que el estado de la ciencia o la tecnología permita que esto mejore. Y es una patología muy compleja, porque en realidad no es una patología, son muchas patologías. Es un cuadro que puede afectar a muchos órganos, a muchos sistemas y que el origen puede estar en infecciones, cirugías, traumatismos, el embarazo, el parto, el cáncer, los tratamientos para el cáncer, la radioterapia interna o la radioterapia externa, pues pueden dejar secuelas que pueden provocar dolor y muchas veces se retroalimentan unas con otras, puede haber un cálculo, puede haber cirugías repetidas, fibrosis, estreñimiento pertinaz, una artrodesis que ya estaba antes pero que ahora nos está irritando las terminaciones nerviosas y que provoca dolor cuando ya al paciente le vamos echando cosas encima, ya no puede más. Bueno, pues todas esas cosas y todos esos órganos, el aparato reproductor, el aparato digestivo, el aparato urinario, se van a ver afectados. Entonces no es un cuadro único, sino es un poliedro de cosas muy complejas y que tenemos que abordar, pues por eso queremos tener un abordaje multimodal, porque es la única forma de acercarse o de ver, tú siempre vas a ver las cosas desde un prisma. Si es acupuntor, vas a ver los meridianos alterados, la energía, el chi que no pasa por aquí y por allá, y si eres quiropráctico lo vas a ver de otra manera, y si eres psicólogo vas a ver que ha habido un trauma, unos abusos o un trauma sexual por ahí, y otro cirujano pues va a decir, bueno, vamos a ver si operamos, nos ponemos un neurotransmisor en algún sitio y ya está. Entonces, pero ninguna de las cosas ni es cierta del todo ni es mentira, sino pero si lo ves un poco en conjunto, verás que todo te puede llevar a una explicación. Los instrumentos diagnósticos más importantes no es el PET, no es la resonancia, siguen siendo, hoy por hoy, aunque se esté perdiendo, una buena historia clínica y una buena exploración. Y si no tenemos ni la historia clínica ni la exploración, por muchas pruebas diagnósticas que pidamos, ecografías, analíticas, sedimentos, todas las cosas invasivas que queramos, pues es muy difícil que lleguemos a un verdadero diagnóstico, porque muchas veces lo que hay que hacer es escuchar al paciente, no interrumpirle a los 8 segundos de que empiece a hablar, tener tiempo
Es verdad que los médicos tenemos muchísimo menos tiempo que vosotros, porque una consulta de un médico es un cuarto de hora o 10 minutos. Un médico de primaria pues puede estar en torno a los 10 minutos. Y diagnosticar en 10 minutos a veces es lo que necesita una paciente para quitarse la ropa, sobre todo de Madrid para arriba. Entonces, en verano las consultas se aligeran mucho, la gente solo se sube la falda y ya está, se quita la ropa, pero en invierno pues hay que quitarse un montón de refajos y cosas. 10 minutos puede ser el tiempo que una paciente tarda en desnudarse, y luego tarda otros 10 minutos en volver a vestirse, y no te digo nada a la gente mayor. Entonces, vosotros afortunadamente tenéis más tiempo, pero tenemos que seguir. Yo a los estudiantes les digo siempre: exploración, historia clínica. No empecéis a pedir analíticas, no empecéis a pedir eso. Ahora, sin un PET, prácticamente no puedes hacer nada. Y ahora no te operas de apendicitis, sin el radiólogo no te dice que tienes apendicitis, pero yo que ya empiezo a ser mayor, o bastante mayor, pues cuando yo empecé la residencia, la apendicitis, tocabas la tripa y el cirujano decía al quirófano y se acabó. Ahora, así él esté doblado un paciente en urgencias, no irá a quirófano hasta que no venga el radiólogo y dé sus bendiciones de que verdaderamente el apéndice le pasa algo. Bueno, si hemos conseguido llegar a esta unidad y entre todos nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el diagnóstico, y hay una patología específica, hay una endometriosis, hay un cálculo, hay un divertículo, hay una infección, un absceso o lo que sea, o una hernia discal, pues aplicaremos un protocolo específico. Y si no, con la evaluación que tenemos, pues vamos a diseñar un plan de tratamiento. Y como os decía, el plan de tratamiento es multimodal. No es primero que vaya a fisio, luego pasa por el ginecólogo, luego si no va bien, pues ya irá al psicólogo, sino que desde el principio debería ser abordado. Y el plan, ¿cuál sería? Si hay que sumar psicoterapia, pues como si alguna estaba en la charla anterior de Bernie del sueño, vamos a crear unos hábitos saludables y vamos a modificar la conducta del paciente a la vez que vamos a mejorar sus hábitos de sueño, vamos a bajar medicamentos que puedan estar perjudicando, vamos a emplear analgésicos, vamos a hacer fisioterapia a la vez, y con eso probablemente tengamos un rendimiento mejor. Y con ese plan de tratamiento, pues como veis, hay psicoterapia, fármaco seguro, terapias intervencionistas por parte del médico, que casi siempre son quirúrgicas, lo que podéis hacer los fisioterapeutas, y luego valorar otra vez. ¿Ha habido respuesta? Pues estupendo. ¿Tenemos el resultado terapéutico adecuado? Pues pararíamos ahí o mantendríamos el tratamiento si se va a cronificar la patología. Y si no, pues no hay respuesta, no hay tolerancia. Y entonces, si no hay respuesta, volvemos a la evaluación inicial, reevaluamos. Pero esto, por muchos ciclos que le demos y por muchos bucles que pase el paciente, pues vamos a ver que llega un momento en que falla. Por eso hay que enfrentarse como si fuéramos a la luna, porque la mayor parte de los pacientes que van a las unidades de dolor tienen muy buen pronóstico, salvo que vayan por dolor pélvico crónico. Y el anestesista te lo dice: no, a mí me va muy bien los hombros, a mí me va muy bien las caderas, a mí me va bien las cervicales, pero no tenemos buenos resultados con los pacientes con dolor pélvico crónico. Pues por eso tienes que ser un poco vocacional, porque a nadie le gusta que sus pacientes no vayan bien. Lo que nos gusta y nos sube el ego, aparte de la pasta, que también, pero nos gusta mucho que los pacientes vayan bien, porque eso te da como poder y dices: joder, es que soy la polla, es que vamos, hago esto y lo bien que me sale. Cuando operas bien, cuando sacas un niño bien en un parto, cuando le das a alguien, ¿no?, le pinchas en un punto que gatillo y le mejoras y se va súper agradecido, a ti te pega subidón. Luego te dan un boleto de IMQ o de lo que sea, de 5 euros, y ya te importa menos que si encima el paciente se va con el mismo dolor y te han dado igual una cifra mayor. Bueno, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Y siempre que hagamos algo por los pacientes, estaremos haciendo algo por nosotros. Pero bueno, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues vamos a ver si podemos hacer algo. Y lo más importante desde el punto de vista de NESA y de muchos de los que estamos aquí es trabajar con el sistema nervioso vegetativo. Todos los animales tenemos una parte que afortunadamente dura poco, de simpático, en el que tenemos una actividad frenética, nos va a subir el cortisol, vamos a segregar glucosa, tenemos que correr, nos disparamos para cazar y sobrevivir, o para salir corriendo delante de un cazador y sobrevivir. Todas las mañanas hay que levantarse y salir para el currelo, y si eres león tienes que correr o te mueres por la noche, y si es gacela tienes que correr. Vale, pero no estás todo el día corriendo. Es después de ese periodo catabólico en el que pierdes mucha energía, en el que te baja la inmunidad, en el que destruyes tejido, pues tienes ese periodo a la derecha destinado el parasimpático, a la reproducción, el descanso, a sintetizar proteínas, a sintetizar oxitocina, hormona de crecimiento, y a recuperarte. Y esto suele estar balanceado al cabo del día. Los animales no están estresados todo el día. Los que están estresados todo el día viven poco. Y los humanos estamos estresados todo el día. Las sociedades actuales nos llevan
a enfermar y a tener dolor. Somos sociedades enfermas, no tienen más que ver, si hacéis la historia de los pacientes, como están todos polimedicados, que si estuvieran polimedicados y estuvieran bien sería maravilloso. Es decir, yo tomo 8 pastillas, es que estoy como una moto, me levanto con energía, es que me como el mundo, pero bueno, me tengo que tomar lírica, alprazolam, escitalopram, tomo también la estatina para el colesterol, tomo una pastilla para la tensión, tomo la de la vejiga, el Benmiga para no mearme, pero yo estoy de maravilla, pero no, es que la gente está súper mal e hipermedicada. Entonces somos sociedades enfermas y sociedades con mucho dolor. ¿Y qué pasa? Que todos los tratamientos del dolor están proliferando de una manera... Bueno, no hay más que tratamientos para el dolor. No puede uno hacer esta presentación porque he utilizado una presentación del año pasado que estaba preparando cosas para el curso, que desde aquí ya les invito, al curso de uroginecología, neuromodulación en neuroginecología de NESA. Y ya las diapositivas se me quedan antiguas porque siguen saliendo tratamientos que no había hace 1 o 2 años, pues ahora hay tratamientos y probablemente esto va a ser en febrero, pues seguro que en febrero tendré que meter algunas diapositivas nuevas porque llegará conocimiento nuevo y tenemos más cosas para tratar el dolor. Proliferan los tratamientos para el dolor, pero nosotros queremos hacer tener en cuenta el sistema nervioso vegetativo. ¿Y qué tenemos? Pues síntomas que tienen todos los pacientes y que a veces no preguntamos, porque ya solo con los que estamos aquí, que no nos vamos a considerar pacientes, sino... esto es expo, pues expositores o expositentes, no sé cómo se llama la gente que acude a una exposición. Pues el que no tiene hipertensión tiene arritmia, por la edad joven, pues vale que no tengáis, pero asma o tener un Ventolin en el bolsillo o el Seretide o cualquier tipo de inhalador porque se le cierran los bronquios de vez en cuando, seguramente que mucho, no hace falta que levantéis la mano. Tos crónica, pues lo mismo. Luego, estreñimiento. Las mujeres consideráis, ¿no había algún hombre aparte de los profesores y los de mesa? No. Pero mujeres, estreñimiento, consideráis que ir al baño una vez cada 2 días es lo normal, porque llevo toda la vida así, o cada 3, así. O ir todos los días no, bueno, de vez en cuando voy. O sea, eso es estreñimiento de toda la vida, pero está normalizado. Bueno, pues estreñimiento es una disfunción del sistema nervioso vegetativo. El colon irritable, que no sabemos muy bien lo que es, pero bueno, el intestino irritable, la personalidad irritable, todo eso forma parte de ese cortejo de síntomas vegetativos. Pero hay más: la impotencia o disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la anorgasmia, que hasta los estudios de disfunción sexual, y si no que me corrija Ketty, pues hasta un 30% de mujeres en cuestionarios dicen que no saben lo que es el orgasmo o no lo tienen. Pues lo podemos normalizar, porque a partir de que un determinado porcentaje de la población haga algo, ya es normal, como ser diabético, hipertenso o gordo. Bueno, pues ser anorgásmico podría ser parte de lo normal, porque hay mucha gente que se autodefine como que no sabe lo que es el orgasmo. Bueno, el tener sudoración o el tener falta o sequedad de mucosas, tener visión borrosa o ver mal por la noche, pues todos estos síntomas, si los preguntamos a los pacientes, los vamos a encontrar, porque hay unas distonías vegetativas que son tan frecuentes, que están normalizadas o que ni siquiera le damos importancia porque vamos al órgano por el motivo de consulta. Sí es verdad que los fisios tenéis una visión mucho más global y más holística de la salud, pero el médico, el que hace oído, a veces puede hacer solo oído derecho, o es que no, yo hago tímpano, o yo soy especialista en los huesecillos, y lo mío es el estribo, yo los estribos los bordo, pero el yunque, pues que es que no se me da. Entonces, vosotros veis en los cuerpos desde más lejos, tenéis una hora para estar con un paciente y tenéis una visión más integrativa, y muchos sois osteópatas o tenéis conocimientos de acupuntura o tenéis una visión que no es la del médico. Los médicos vamos a la especialidad y a ver qué pastilla le doy o qué operación hay. Entonces, si me viene la rodilla, es la rodilla. Si viene un ovario y es el derecho, pues para el derecho tengo la pastilla del ovario derecho y la otra del izquierdo. Entonces, con esa visión vosotros sí podéis entender mejor el sistema nervioso vegetativo, porque está integrado en vuestra carrera. En la nuestra no. Yo creo que en medicina le dedicaríamos 1 hora o algo así al vegetativo. Y ese día yo no fui a clase, con lo cual pues no os puedo decir. Esta frase es muy importante para nosotros, para los que trabajamos con el autónomo, porque define un poco qué es lo que queremos transmitir. Es que si conoces la función autónoma, conoces la medicina, porque no hay ninguna patología en la que no intervenga el autónomo. Y siempre hay una activación simpática que va a perpetuar el dolor. Cuando hay una activación simpática, pues ahí va a haber cambios vasculares que muchas veces van a estar representados en esos síntomas vegetativos que tenemos, pues los vamos a través de esa vascularización. Y vamos a ver que se segrega noradrenalina, y cuando se segrega, pues va a activar unos receptores, pero muchas veces la expresión de esos receptores de dolor va a cambiar y se van a expresar muchísimo más. Y va a haber cambios que es lo que conocemos como centralización. En el sistema nervioso central va a haber cambios en la neuroglía que van a llevar a perpetuar ese dolor, a que el cuerpo se esté comportando de forma plástica
recibiendo mejor el dolor, es decir, acostumbrándose a tener dolor, hay que esas señales convertirlas en dolor y mandarlas al cerebro como señales de dolor. Y a su vez, en los ganglios de la raíz dorsal va a haber también unos cambios físicos, que se ha demostrado en animales de experimentación que cuando hay lesión neuronal, pues hay un crecimiento de fibras nerviosas simpáticas en esa raíz posterior. Los ganglios de la izquierda serían unos ganglios normales, los ganglios de la derecha en esta imagen son ganglios en los que se han seccionado los nervios y ha habido una expresión y un crecimiento de todas esas fibras simpáticas. Esas fibras simpáticas van a mantener ese cuadro de dolor y muchos cuadros de dolor pélvico crónico se parecen mucho al síndrome de dolor complejo regional que conocéis también, pues que tiene ese conjunto de síntomas que son vegetativos y dolor que es muy invalidante. En ese sentido se parecen bastante. Tenemos que saber cuáles son la neurología del dolor para luego aplicar la neuromodulación si vamos a aplicarla de forma focalizada en un punto. Entonces tenemos que saber las vías somáticas por las que llega el dolor, desde los plexos lumbosacros a toda la pelvis y parte de la pared abdominal, pero la parte anterior pues va a venir desde D7, las últimas intercostales D7, pues hasta la última intercostal y luego bajarán también por el nervio hipogástrico e ileoinguinal. Entonces, tenemos que saber un poco eso, o por lo menos lo saben los que luego van a colocar implantes en la zona o van a meter una agujita, los que denomináis, los que hacéis invasiva, pues vais a colocar una aguja en un nervio determinado. Pero tenéis que saber el recorrido de ese nervio, tenéis que conocer la anatomía muy bien para saber dónde vais a hacer la neuromodulación. Que es verdad que neuromodulación es un concepto muy amplio. Bernie se ha marchado, pero dice, ¿cuándo empieza la neuromodulación? Cuando el paciente llama a la consulta y le coge la recepcionista. Ya estás empezando a neuromodular. Depende de cómo le hables. Si todos conocéis, y me imagino que es obligatorio que lo conozcáis, el libro Explicando el dolor explica también que solo con que si tienes un dolor de muelas, pero si consigues la cita para el dentista, el dolor baja, porque el dolor está movido para que hagas algo. Pero una vez que lo has hecho, ya tienes la cita, te puedes relajar, no hace falta que te duela tanto, porque ya sabes que el martes te va a ver, te va a hacer una endodoncia o te va a hacer lo que sea. Entonces, neuromodulas desde el momento en el que tú coges el teléfono y atiendes al paciente. Y cuando llega, y cuando le tratas, cuando le hablas, cuando le escuchas, cuando validas su dolor y reconoces que tiene dolor, pues ya estás neuromodulando. Y luego puedes hacer virguerías con las manos que hacéis vosotros. Pero es muy importante hacer solo lo primero con la oreja. Y lo escuchas y te lo crees, y dices, esa frase tan manida, no, yo sí te creo, pues es verdad, te duele, y dices, yo sí te creo. Y ya con eso ya se empezaba a neuromodular. Y bueno, dentro del abordaje terapéutico, que os voy a explicar un poco algunas cosas, pues tenemos distintas cosas. Bueno, adecuación del estilo de vida, es que es imprescindible en cualquier enfermedad crónica. Me da igual si estamos hablando de dolor, de Crohn, de diabetes, de hipertensión, de trastornos del sueño o de lo que queráis. Y el conocimiento que tenéis ahora ya de nutrición, de ejercicio, de una serie de consejos que es válido para nosotros, a veces no los aplicamos, pero que deberían ser universales en el tratamiento de cualquier patología crónica. A los médicos, además, se nos da muy bien la patología aguda. La medicina está montada en torno a la patología aguda. Porque tienes una apendicitis, pero tienes una fractura, te descayó, te pongo el hueso bien, te pongo unas placas y ya está. Tienes una neumonía, te doy antibióticos. Pero la enfermedad crónica está montada para que cronifique, no para curarla. Porque al final pues, genera muchos beneficios y entonces no hay ningún interés en curarlo. Y no hay un modelo de estudio ni en la universidad ni en ningún lado para tratar y prevenir o tratar y mejorar la enfermedad crónica. Entonces, lo primero, adecuar el estilo de vida. Luego habrá técnicas de modificación de la conducta y habrá un psicoterapeuta, habrá que abordar esos problemas si ha habido abusos, pues a ver si ha quedado un estrés que haya somatizado en algún tipo de dolor, habrá que ver si alguien se ha enfrentado a un cáncer genital o de colon o de algo que luego le impide mantener relaciones y cómo eso ha contribuido a que su pareja se separe o no, porque cuántas mujeres con cáncer de mama en los siguientes 10 años acaban separándose, es muy difícil continuar una pareja, me da igual si es la mujer o el hombre el que ha tenido el cáncer, porque uno de los dos cambia. Cuando has pasado por un proceso de esos que has visto que te ibas a morir, cuando has pasado por la quimio, la cirugía, la radioterapia, tú ya no eres el mismo que el que era antes del diagnóstico, pero tu pareja sigue siendo la misma a menos que le haya pasado alguna otra putada igual. Entonces, ya esas dos personas no tienen por qué seguir juntas porque no eran las que se conocieron, son dos personas muy distintas. Entonces, es fácil que uno de los dos acabe diciendo, bueno, pues hasta luego, Lucas, porque algo ha cambiado en la pareja.
tenemos la terapia farmacológica de la que no os voy a hablar, pero que también es neuromoduladora. Y muchos de los fármacos que utilizamos actúan sobre la bioelectricidad, anulando o modificando los canales iónicos y produciendo cambios eléctricos en las células. Pero no vamos a hablar de terapia farmacológica ni de bloqueos nerviosos que se pueden hacer o bien con botos o con radiofrecuencia y pulsada o no pulsada para de forma ablativa o no ablativa cargarnos o modular algunos nervios, y sí vamos a hablar de lo que se conoce como neuromodulación y esas variedades que veremos, algunas son invasivas o no invasivas, pero vamos a ver qué es neuromodulación. La definición de la Sociedad Internacional de Neuromodulación dice que es el proceso de inhibición, estimulación, modificación o alteración de la actividad terapéutica o de forma reguladora de la electricidad o la química, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso vegetativo, que son tres sistemas que los dividimos porque hay que estudiarlos de alguna manera. Entonces vamos a dividirlos para que en primero te caiga una cosa, en segundo igual te caiga la otra, o este trimestre vemos pero el sistema nervioso es único, como el cuerpo es único. Pero hay que estudiarlos así. Entonces esta modificación del sistema nervioso, eléctrica o química, pues es lo que llamamos neuromodulación. Y esta neuromodulación pues contempla tanto formas implantables, de las que vamos a hablar, como formas no implantables. El TENS, el NESA, todas estas cosas no implantables y otras que vamos a ver, y luego las implantables. Y vamos a verlas un poco. Y desde el conocimiento de la bioelectricidad, que es un mundo apasionante y que estamos acostumbrados a reconocer que el cuerpo es eléctrico porque la electricidad pasa por los nervios. Y eso lo asumimos todos. Pero el cuerpo no es eléctrico porque la electricidad pase por los nervios. El cuerpo es eléctrico porque en la electricidad, como la química, es la base de la vida. No se entiende una célula que no tenga actividad eléctrica. Y no se entiende que la cadena de electrones no viajen electrones por la mitocondria para sintetizar ATP. Entonces, cada vez que viaja un electrón, se produce una corriente eléctrica. Y cada vez que viaja una corriente eléctrica, se produce un campo electromagnético. Va a haber un campo magnético cuando el electrón se desplaza y crea una corriente. Eso sucede dentro de la célula, pero toda la célula tiene un campo eléctrico. Y los tejidos tienen un campo eléctrico y las personas tienen un campo electromagnético también, eléctrico y magnético, y todas las personas tenemos un campo que no vemos. Y como no lo vemos, cuesta mucho más estudiar y además tampoco interesa mucho estudiar, pero es un campo fascinante. Y eso ha creado una nueva especialidad de la biología, que es la biología de la bioelectricidad, que se encarga del desarrollo y contempla cosas desde cómo un espermatozoide entra en un óvulo y se producen unos cambios eléctricos que impiden que ningún otro espermatozoide pueda entrar, y no ha habido ningún cambio en el genoma, no ha habido nada especial, sino simplemente eso, y que decide, cuando son 4, 8 o 10 células, decide qué células van a ir arriba y qué células van a ir abajo. Define la polaridad, define dónde va a ir la cabeza y dónde van a ir los pies. Y eso tampoco está en los genes, que solo codifican proteínas. ¿Qué hace que el cuerpo o esa mórula o ese grupo de células tome la decisión de convertirse en lo que es arriba en una cosa y lo que es abajo en otra? Pues es los campos eléctricos, que definen también si va a haber derecha o izquierda en los seres de simetría par como tenemos nosotros. Y luego va a hacer que las células se diferencien, que unas tomen la determinación de convertirse en una neurona y otras en un gastrocito o en un hematí o lo que sea. Y que si te va a crecer un brazo, que tenga forma de brazo, pero que pare de crecer en algún momento. Y diga, bueno, pues está aquí ya, porque un brazo de 3 metros pues sería como un tentáculo que había que ir arrastrando. Bueno, pues todo eso lo hace la electricidad, que define cómo crecen los tejidos, cómo se diferencian, cómo aparecen los tumores y cómo tenemos esos ejes, cómo aparecen los ojos en la cara y no aparecen en otro lado. Todo eso viene definido por campos eléctricos y todas las células tienen electricidad, y no es eso solo porque viaja por las neuronas, que lo tenemos asumido desde hace 100 años. Y esto es muy antiguo y es muy experimental. Desde hace por lo menos 2000 años sabemos que conocíamos los fenómenos eléctricos y nos los aplicábamos. Esto es el pez torpedo o un primo del pez torpedo, el que sabe mucho Peter Ruiz. Y esto te pega un chispazo de entre 4 y 100 voltios a 100 hercios. Y la gente lo probaba. Primero alguno intentaría pescar un pez torpedo y se pegaría en un chispazo o se quedaría frito allí en la orilla del río, y dijeron, ostras, pues esto, y empezarían, y si esto lo uso yo y se lo pongo a mi tío en la cabeza que tiene dolor de cabeza, y a ver qué sucede, porque al primero verían a ver qué sucede. A uno se le quitaría el dolor de cabeza y otro se quedaría ya pues para pedir en la puerta de la iglesia para toda la vida. Y vamos a usarlo con la gota, y de forma experimental lo hemos ido haciendo y no lo hemos dejado de hacer ni siquiera en el siglo XXI. Seguimos usando la electricidad de forma experimental a ver qué pasa, y luego ya sí eso lo publico. Entonces, esto es una imagen de primeros del siglo XIX de Aldini, que una vez que se creó, que Volta creó la pila,
todo el mundo entusiasmado ya tenía electricidad, ya no tenía que ir a pescar peces torpedo ni esperar una tormenta. Entonces, cuando ya tuvimos la pila, lo segundo que hizo la gente es comprarse una pila y liarse a chispazos con todo lo que pillaban. O sea, igual que ahora. Entonces, este señor es el sobrino de Galvani, que Galvani fue eclipsado por la aparición de la pila de Volta, pero su sobrino cogió el invento, se dedicó a ir por las ferias, dando chispazos a todo lo que se movía y a lo que no se movía. Cadáveres, gente, incluso esto es una forma terapéutica de usar con un enfermo mental. Vamos a ver qué pasa. Y hemos seguido haciendo eso mismo de a ver qué pasa. Esta es una foto del Hospital Guy's de Londres, el primer hospital que tuvo oficialmente un departamento de electricidad y galvanismo para uso terapéutico. La electricidad ya se había empezado a usar en los hospitales, también de forma intuitiva. Vamos, tú dale unos chispazos a este esquizofrénico, a ver si lo ponemos bien. Entonces, en 1836 crean el primer departamento y en 1885 la tecnología avanza lo suficiente como para conseguir 1000 hercios en una corriente. Y con 1000 hercios empezaron ya a poder ser usado en el cuerpo humano sin que hubiera efectos galvánicos, ni farádicos, ni electrolíticos. Ya fue una electricidad mucho más segura para empezar a usar. De ahí nacería la diatermia y el primer equipo que se comercializó y se patentó fue en 1918. Y ahí ya tuvimos como el primer TENS portátil para poder usar en consultas o comprarlo o llevarlo a casa o lo que sea. Durante muchos años, durante casi 50 años, la electricidad de forma terapéutica ha estado prohibida. No es que no se supiera si funcionaba o no, sino que directamente el que la usara en Estados Unidos perdía la licencia. El Colegio de Médicos le retiraba la licencia. Prohibido estudiar electroterapia y prohibido usar electroterapia. Una decisión que no tomaron científicos, sino políticos. Entonces, hasta que no aparece publicada la teoría del control de la puerta en el año 65, y pone de manifiesto que se puede hacer algo y modular el dolor de alguna manera y tiene una explicación científica, no reaparece otra vez la electroterapia como fuente de alivio del dolor. El fundamento de la teoría del control de la puerta es que estimulando unas fibras nerviosas, las A beta, podemos cerrar la compuerta para que fibras que transmiten el dolor, como las fibras C o las A delta, pues no logren transmitir esa sensación de dolor más allá de la médula. Eso lo sabemos todos, porque cuando das un golpe, pues si es en la mano o en la rodilla, tú te rascas intuitivamente, no te lo tiene que enseñar nadie, porque sabes que rascándote el dolor va a ceder, porque estás estimulando esas fibras A beta de forma que bloqueas el impulso y que pasen las señales de dolor a otro lado. Y eso tiene una explicación que no hace falta, o sea, es intuitiva porque lo hace un niño, pero que ya tiene un sustrato científico y eso ha permitido que se desarrollen modelos de tratamiento del dolor. Y este aparato es el primero que se usó para hacer implantable en columna vertebral, o sea, acercándonos con los electrodos a la médula y que se comercializó en el año 68. Al primer paciente que se le puso fue en el año 67. Norman Shelley, o Shelley, si es que Shelley suena como mujer íntimo, pues era Shelley. Entonces Shelley era un neurólogo muy interesado en el tema del dolor y contrató a este señor, que no se ha hecho muy famoso, Thomas Mortimer, que era un ingeniero de la marca Medtronic. Medtronic hacía marcapasos y tenía ya algunas cosas implantables para el seno carotídeo, para modificar cosas de la tensión arterial y también del ritmo ventricular. Entonces contrató a este señor, a este ingeniero de la marca Medtronic, y construyeron este primer dispositivo que implantaron en el año 67. En el año 68 ya lo sacaron al mercado y a partir de ahí pues nace una industria de la neuromodulación implantable que es imparable y que el crecimiento es exponencial. Y os voy a hablar también de estos dos señores que son cuñados, que los cuñados se hacen muy famosos cuando se acerca la Navidad, que ya nos estamos acercando, pues siempre los cuñados se hacen famosos. Pues estos son dos cuñados que tienen un pequeño tallercito de reparación de instrumentos electromédicos, de electromedicina, a las afueras de Minneapolis, en un pueblo en Minnesota. Pero ellos no están en la ciudad de Minneapolis, sino a las afueras, en un suburbio, y tienen un tallercito. Pero es gente bastante ideosa y que está preocupada con el tema de los marcapasos. En el año 57, en Halloween, por estas fechas, hay un corte de luz y un niño que está con un marcapasos, pero entonces tenía su marcapasos, que era un marcapasos y vas y lo enchufas. O sea, si lo desenchufas, pues te deja de funcionar y te mueres. Se fue la luz y el niño murió. Y estos preocupados que esto va a volver a pasar, diseñan un marcapasos, pero con una batería, que imagino que al principio sería como de coche o, no sé, gigantesco, un maletín.
pero empieza el desarrollo del marcapasos implantable y independiente de la corriente. Y entonces esto revoluciona el mundo de la medicina como la vida de estos dos cuñados, que tenían ese tallercito a las afueras de ese pueblo y que tienen una empresa que el año pasado tuvo de beneficios declarados, esto es un reporte de la empresa, de 37.227 millones de dólares. Esa es la cifra. Y que solo en neuromodulación ha conseguido 1.700 millones de dólares. Con lo que se puede mejorar la vida de la gente, fabricar evidencia, comprar gobiernos e irse de vacaciones. Hemos pasado del tallercito de los cuñados a tener la empresa más importante del mundo en tecnología implantable. Y me diréis, pero ¿y a nosotros qué nos importa? Porque esto, venimos a hablar de ciencia, no de pasta. Vale, porque la medicina, pensaréis todos que es una ciencia. ¿O alguien piensa que no es una ciencia? ¿No queréis contestar? Bueno, pues si pensáis que es una ciencia, me habéis quitado mi timbre. Vale, esto ha sido Raquel, la mataré, no te preocupes, para otro día. Bueno, pues error, la medicina no es una ciencia, es un constructo, es un negocio, es una rama del saber, es un arte, son muchas cosas y tiene que ver con la ciencia, pero no es una ciencia, tiene mucho que ver con la pasta, no nos olvidemos. Los que están ahí fuera y los que estamos aquí y los que están en sus casas de pacientes. Todo tiene que ver con la pasta y por eso traigo este detalle para que veáis Medtronic. ¿Quién es Medtronic? Pues dos cuñados que tienen unos beneficios y que su sede, siendo Minnesota, la sede fiscal en estos momentos está en Dublín. Por lo que sea, porque les gusta la cerveza o por lo que sea. Vale, vamos a centrarnos otra vez en la neuromodulación y el control del dolor pélvico crónico. Tenemos los dispositivos implantables, los no implantables o no invasivos que consideremos a la derecha y una parte del medio que depende de quién estemos hablando, igual la consideréis invasiva, pues yo hago invasiva porque meto una aguja y tal. Para los médicos invasivos, que os decía antes que tiene que haber sangre, pero mucha. Entonces invasiva es que opero, voy a un quirófano, rajo, meto un tornillo, martilleo, no sé, pero solo clavar una aguja. O sea, es invasiva, pero entonces nos tendríamos que poner de acuerdo. Para vosotros es invasiva, pero para nosotros llamaremos como es que mínimamente invasiva llamamos a la laparoscopia. O sea, lo mínimamente invasivo es hacer un agujero por el que pasa una cámara y otros 3 o 4 agujeros para meter instrumental. Y a partir de ahí hablamos. Entonces, os digo que cuando hablemos de invasiva o no invasiva, los conceptos que tenemos son un poco distintos. Por eso tenemos que hablar entre fisios y médicos para tener un lenguaje común, que es lo que queremos que hagan las células. Y por eso tenemos un dispositivo que habla en el lenguaje de las células, porque si hablamos en lenguajes distintos, pues nos va a costar entendernos. Tenemos, por un lado, implantables neuroestimuladores para el nervio pudendo. Se puede hacer de dos maneras, de forma laparoscópica, ahora empiezan a aparecer ya de forma, bueno, pues que sí que mínima, menos que laparoscópica. Simplemente con unos cables y con control fluoroscópico podemos con unas sondas guiadas poner el implante donde queramos. Estos implantes tienen este tamaño, tienen pues como 1,5 centímetros y apenas 2 o 3 milímetros de grosor y se colocan en el canal de Alcock y este dispositivo comercializado como Bion, que es neurona biónica, son un poco las siglas, que se puede colocar con cirugía, como os decía, cirugía laparoscópica o simplemente con un dispositivo implantable a través de la vagina. Estas son algunas fases de la cirugía que se llama cirugía Lion, que es laparoscópica, o sea, introducción de una prótesis neuronal por vía laparoscópica y lo que hacemos es disecar el nervio femoral o buscar hasta el nervio ciático, buscamos el espacio sacro, vamos al canal de Alcock, dejamos ahí el implante. Si podemos o suponemos que hay una compresión, que muchas veces es supuesta, o sea, solo el 30% de los pacientes con compresión del nervio pudendo tienen compresión del nervio pudendo, pero bueno, ahora está de moda, entonces a veces hacemos la descompresión ya para la siguiente. Y entonces, bueno, pues podemos hacerlo así o podemos hacerlo implantando y luego queda en una radiografía, pues quedaría esto, puesto en el nervio pudendo. ¿Para qué usar esta tecnología? Pues muchas veces cuando falla la neuroestimulación sacra, que está mucho más de moda, pero cuando falla y hay patología del pudendo o patología de dolor vesical crónico o patología de cistitis intersticial, pues puede ser útil utilizar este tipo de procedimientos. Otro procedimiento muchísimo más extendido, y a veces os pongo las referencias de voltajes y frecuencias, porque no es para que lo aprendáis, pero para que veáis
luego cuando hablemos de la no invasiva, las diferencias que puede haber entre unas y otras. Pues estos utilizan voltajes también un poquito más altos que algunas de las, por ejemplo, que el NESA, y con unas frecuencias también un poquito más altas, pero hay hasta frecuencias hasta de 1000 hercios, ya veréis. Entonces, estos dispositivos van implantados normalmente a través de un agujero sacro, porque hay tres formas de ponerlos. De forma anterógrada, es decir, bueno, retrógrada primero, que es metiéndolo a través de, como si fuera una epidural, pero corremos el riesgo de que acabe siendo intratecal o que haya un desplazamiento intratecal del electrodo. Se puede hacer de forma anterógrada por el agujero hiato, pero en la rabadilla queda tan poco tejido subcutáneo que luego el cable puede dar problemas, porque el cable tiene que estar conectado con una pila externa o interna, pero a veces queda tan poquito de piel para tapar el cable, para que no haya infecciones, que se puede erosionar y quedar el cable al descubierto. Y si no usamos esta técnica, que es mucho más frecuente usar, que es la del agujero de S3 en sacro. Y colocamos este marcapasos con este cable en dos fases. En una primera fase lo que hacemos es introducimos el cable a través del agujero sacro con control fluoroscópico en quirófano. Aplicamos un aparato estimulador externo y lo programamos. Y lo dejamos programado a ver cómo va el paciente. Entonces el paciente en 3 semanas o un mes después de esa cirugía tiene que mejorar por lo menos un 50% de los síntomas antes de que pase a la segunda fase. Si el paciente tiene ese grado de mejoría y la primera indicación de este aparato ha sido la incontinencia urinaria y la urgencia micional, o sea, ahí nace este neuroestimulador sacro. Si mejora en un 50% de los síntomas, pasa a la segunda fase. Vuelve al quirófano, quitamos el estimulador externo, que es como una especie de calculadora, hacemos un bolsillo, que muchos habréis tocado a pacientes en la zona lumbosacra, pues que tienen ahí en el glúteo, en la parte superior, tienen como no como un marcapasos, un marcapasos. Entonces haces el bolsillo e introduces este aparatito de los señores de Medtronic y cierras y lo dejas ahí hasta que haya que cambiar la pila, que puede ser al cabo de 5 o 10 años. Cada vez las pilas duran más. Si nos acordamos del primer aparato de Shelley del año 67, pues también podemos hacer estimulación espinal, que es menos usada que la sacra, pero que podemos hacer a cualquier otro nivel del canal medular. Entonces, esto se usa menos, pero se está empezando a usar también en otras zonas y para distintos dolores. Y el aparato que usamos de neuromodulación sacra, que empezó solo para incontinencia, pues luego ha empezado a usarse para dolor, para incontinencia fecal y para dolor pélvico crónico. Y con resultados, bueno, depende de dónde los veas. Y tenemos también la posibilidad de aplicar estimulación a los ganglios de la raíz dorsal, de forma unilateral o bilateral. Y esto empieza a ser un mundo. Entonces, yo digo que si alguien está en lo que vamos a hacer de NESA en febrero de neuromodulación, pues seguramente que habrá más formas de introducir aparatos más pequeños, programables, que dure la batería mucho más, que tienen menos efectos secundarios o lo que sea. Todos estos aparatos maravillosos que generan esa cantidad de miles de millones de euros tienen problemas. Pero a los médicos, recordad que nos gusta operar. Entonces nos gusta mucho ir al quirófano, así la pila se gaste al día siguiente o el paciente siga con dolor. Eso puede ser irrelevante. O sea, nosotros necesitamos, porque forma parte de los que hemos elegido especialidades quirúrgicas, operar, poner mallas, poner prótesis, quitar y enredar. Entonces, a veces lo pones y luego el resultado ya se verá. Y como lo que se publica está hecho por la gente que le gusta operar y patrocinado por los que venden las cosas, a veces es muy difícil distinguir la evidencia científica de lo que no lo es. Sabemos que entre un 9 y un 33% de pacientes tienen que volver al quirófano a revisar el implante o el cable o algo que haya pasado. Que dolor en el sitio del implante tienen entre un 15 y un 42% de los pacientes. Que dolor en la pierna, el 18, uno de cada 5. Que se producen un 6% de infecciones, que puede migrar el electrodo hasta en un 21% de los casos, que se rompe en un 9% y que el cacharro, como todos los aparatitos electrónicos, puede funcionar mal en un 13% de los casos. Y está contraindicado en gente que tenga las funciones cognitivas un poco deterioradas porque no va a poder, porque estos aparatos luego algunos llevan también como una cosa externa que puedes variar un poco, modular la frecuencia o la intensidad o lo que sea para cambiar un poco la respuesta del aparato, o pues, depende de si tienes más dolor o menos, pues tú es como una especie de bomba que tú la puedes regular. Si tú no vas a saber manejar esto, pues no puedes usarlo. Si estás con Synchron, no te lo puedes poner. Si te faltan las plaquetas, tampoco. Si tienes una infección en la zona donde te van a implantar, pues tampoco va a haber implante.
Y empiezan a aparecer más cosas. En el 2004 aparece esta molécula, el cinoconotide, que es un extracto del veneno de un caracol de mar, pero que se usa por vía intramedular con un reservorio para colocar un fármaco que limita el dolor, evitando tener que tomar unas dosis 300 veces más altas, que sería tomar, pues no sé, lírica. Bueno, pues podemos tomar 300 veces menos dosis de lírica si sabemos colocar la lírica, en este caso no es la lírica, es esta molécula, en el canal medular. Entonces, lo que hacemos con esto es inhibir los canales de calcio del tipo N y limitar la conducción en el espacio sináptico. Y también podemos conseguir modular esto, pero que de vez en cuando hay que ir al hospital a que nos recarguen el reservorio, porque esto se gasta. Entonces, yo quería que, sobre todo, los fisios, que es lo que estáis aquí, conocierais un poco los pacientes que os puedan llegar con cosas implantables. Primero, que no podéis usar determinadas energías eléctricas con ellos porque os cargáis esto y vale una pasta. Y luego que sepáis qué cosas lleva la gente debajo de la piel, que cada vez son más, cada vez llevamos más cosas, porque para regular la diabetes, para regular la obesidad, para regular la ansiedad, la depresión, el síndrome de Crohn, o sea, cantidad de cosas va a haber implantables para ponernos y que van a interferir con el móvil, con el resto de cosas, con cirugías. No te puedes hacer una resonancia si llevas un cacharro de estos, porque te lo cargas y además te puede hacer una herida. El cable se puede calentar tanto que te queme o que te salga volando por la piel. Vale, y tenemos otras modalidades que son las no invasivas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguien me está midiendo? Por ahí. Vale, pues las no invasivas se han usado para el dolor, para trastornos nerviosos, para la migraña, para trastornos cardiovasculares, para enfermedades psiquiátricas y para problemas reumatológicos. Y tenemos distintas cosas que os voy a explicar un poco para que esto es una maraña de cosas, pero vamos a ver qué técnicas tenemos. Por un lado tenemos los ultrasonidos focalizados. Pueden ser de alta intensidad o de baja intensidad. Los usamos de forma ablativa. Concentramos un ecógrafo. Veis que con la ecografía se puede hacer ver un bebé o cargarse un grupo de células de 2 milímetros. Entonces podemos cargarnos zonas en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, o calentar las células de la glía que crean la barrera hematoencefálica, de forma que creamos microburbujas y unos poros por los que pasan fármacos que hasta ahora no podemos dejar en el sistema nervioso central. Entonces podemos hacer esto en el cerebro y hacer que esa barrera se rompa o se haga permeable momentáneamente para que fármacos que no podían pasar ahora pasen y podemos actuar sobre el cerebro que no podíamos. Pues esto se puede hacer con ultrasonidos focalizados. Podemos estimular el nervio vago. La primera estimulación aprobada fue para la epilepsia refractaria al tratamiento, pero ahora pues tenemos aparatos implantables, que se hace una cirugía del cuello y por detrás de la carótida se hace lo mismo, se coloca el electrodo. El electrodo, se coloca el electrodo con luego una pila de petaca que va en el pecho, igual que un marcapasos, pero el electrodo no está en el corazón, está en el nervio vago. Los primeros fueron para epilepsia, pero empieza a haber para depresión y empieza a haber para dolor crónico, de cualquier tipo de dolor, en cualquier sitio, estimulando el nervio vago. El nervio vago es el principal par parasimpático sensitivo. El 80% es sensitivo, tiene dos ramas, la auricular y la cervical. La auricular es solo sensitiva y tiene muchas menos fibras A beta que la rama cervical. Entonces, para hacer este tipo de modulación, utilizando la teoría esta del control de la puerta, podría ser peor. Pero bueno, se usa porque es relativamente fácil poner un aparatito, un sensor en la oreja, y con un dispositivo que parecía un test, pues dan unas corrientes para estimular el nervio vago. O se puede hacer con este otro aparato de la derecha, ese azul, poniéndolo aquí en el cuello y dando de forma percutánea unas corrientes, estimulando el vago para todas las cosas que digo, inflamación crónica, obesidad, síndrome metabólico y cualquier tipo de dolor, además de, como decía, la epilepsia. Podemos hacer estimulación directa transcraneal magnética y con corrientes. La magnética lo que hace es que crea, con un campo magnético muy grande aplicado al cráneo, creamos una actividad eléctrica en el cerebro y modulamos centros corticales y subcorticales. Y lo podemos hacer también aplicando dos polos de una corriente, porque colocamos un cátodo y un ánodo en el cuero cabelludo y hacemos un poco lo mismo. Y podemos hacer eso no transcraneal, que se está usando pues para estos que digo, para pancreatitis, dolor de la pancreatitis crónica, dolor de cabeza y otra serie de procesos que tienen que ver con el dolor. Y podemos usar, aquí tenemos dos tecnologías, el TENS, de las que
poco os puedo hablar porque vais a saber mucho más que yo del TENS, y la tecnología de microcorrientes NESA. Y esta es una tecnología que está pensada para actuar tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Y lo hace de forma de corrientes que pasan a través de la piel, aprovechando esa capacidad conductiva de la piel, igual que hace un TENS. Entonces, aquí muchos, se os voy a explicar el tipo de corriente que tiene. Es una corriente bifásica y es importante que está categorizada dentro de lo que llamamos microcorrientes. ¿Por qué? Porque el amperaje, es decir, la intensidad de esa corriente, solo tiene entre 0,1 y 0,9 miliamperios, por debajo de 1 amperio. Casi todas las corrientes que hemos visto hasta ahora, todas, el TENS, el PC Torpedo y todas las demás, tenían más de un miliamperio y algunas hasta 12 amperios. Y el voltaje es muy pequeño también, 3 o 6 voltios. Y la frecuencia también está entre 1 y 14 hercios, que es de las frecuencias más bajas, si no la más baja, de todas del aparataje eléctrico que vemos aquí. Entonces, me diréis, pues, porque la gente ha venido al stand. Entonces, ¿esto es como un TENS? Funciona con electricidad como un TENS. Hay un polo por el que entra la corriente y otro polo por el que sale. Eso es igual y se transmite a través de la piel. Pero es como conseguir cosas a empujones o conseguir cosas con caricias. A empujones se consiguen cosas. O sea, yo no puedo hablar mal del TENS, porque es verdad que a veces a la gente hay que meter un empujón, porque está tontolinada y dices, oye, espabilate. Entonces, a veces tenemos que empujar. Pero ese no es el lenguaje con el que hablamos. O sea, no hablamos así. De vez en cuando nos tiene que venir alguien y darnos una hostia, porque si no nos espabilamos. Pues eso es el TENS. O el resto de aparatos. Y lo otro es hablar como hablan las células entre ellas, y no hablan a gritos. Hablan con microcorrientes, a veces con microamperios. Entonces, esa es la diferencia entre un TENS y el resto de aparatos y las microcorrientes. Esto está dentro de las microcorrientes. Y veréis aquí, pues el TENS, que es la parte de la izquierda, pues tiene entre 1 miliamperio y 50 miliamperios. Y nosotros estamos por debajo del miliamperio. La duración del pulso también, de cuando tú envías un pulso, esa onda cuadrada, pues es mucho más pequeña en el tiempo. Veis que en el NESA es de entre 0,1 y 0,9 microsegundos y suele andar entre 80 y 200 microsegundos, aunque ahí pone entre 100 y 500, pero depende un poco del tipo de TENS que estés usando. Y luego la frecuencia, pues lo mismo, entre 1 y 200, pero suele entrar entre 5 y 100, sobre todo acercándose a 100, y nosotros estamos entre 1 y 14. O sea que parece una chorrada, es una sutileza, pero en este ensayo prueba-error que llevamos haciendo desde que hace más de 2000 años empezamos a aplicar los peces eléctricos en el cuerpo, hemos llegado a distintas conclusiones y todos los aparatos serán válidos y los distintos tipos de energía entregada al organismo tienen funciones, pero nosotros explicamos que esto no es un TENS porque la teoría del control de la puerta no nos vale para nada, porque no estamos estimulando fibras A beta para evitar el dolor. Entonces, no, es que estamos hablando de cosas distintas. Nuestro modelo teórico para explicar esto sería que si hay unas descargas ectópicas en esas células del asta posterior o en otras neuronas que están de forma aberrante mandando impulsos que son poco intensos porque no consiguen repolarizarse del todo, entonces parten de una línea muy cercana al neutro en la membrana celular y están mandando pequeñas descargas y metiendo ruido en el sistema, como en los ordenadores, cuando estás en un problema, llamas al informático de la clínica porque te ha petado el sistema y no puedes hacer cosas con pacientes o en casa, te dicen apágalo y vuélvelo. No te dicen que hagas nada, que descargues ningún programa y nada, es tú apaga el ordenador y vuélvelo a encender. De forma resonante, si nosotros enviamos unas pequeñas descargas a las células, podemos hacer que por resonancia empiecen a vibrar o empiecen a emitir esas descargas en el modo en el que le estamos enseñando a hacerlo. Y con eso, en teoría, se solucionaría o ayudaríamos a la solución a que las células se comporten de una manera más ordenada y quitamos ese ruido al sistema. ¿Qué hace NESA? ¿Qué trabaja muy bien? Pues nosotros sabemos que trabaja, porque tenemos evidencia clínica que trabaja muy bien el sueño. Tenemos evidencia clínica que trabaja el parasimpático, porque eso hay evidencia con niños con parálisis cerebral y cómo cambia el hábito intestinal de forma sorprendente de usarlo a no usarlo. Y planteamos que lo que hace en NESA es mejorar la comunicación celular. No le metemos un empujón, pero vosotras, chicas, sabéis que a veces con amor se consigue más que con empujones y con gritos. Y a veces hay que dar gritos. Y a veces, ¿no? Si tenéis hijos, sabéis que hay que dar unos cachetes por aquí y unos premios por allá y te sacan la carrera. Y si no, pues mal.
Tenemos ya evidencias de bajo valor, pero que empiezan a haber evidencias, porque clínicas tenemos muchas, de que es mejor que el tibial posterior para la vejiga hiperactiva, y tenemos que acabar demostrando que es mejor para el dolor crónico. Estamos en ello, estamos intentando producir toda la evidencia posible, pero la evidencia de todo lo que se ha contado desde el PET torpedo es muy baja en todos los casos. Aunque haya papers en un montón de revistas importantísimas sobre los neuroestimuladores implantables, el resultado es que a los 5 años muchos han fracasado. Al año el 10% se han retirado. Y si haces 12 estudios multicéntricos, 4 te dicen que no hay ningún efecto terapéutico. Vosotros tenéis que tener la evidencia que tenéis con vuestros pacientes. Y ese es el primer grado de evidencia no científico. Ahora estamos en el cientifismo, es otra forma de religión. Pero al final, a mí no me importa lo que diga la revista. Si mi paciente está insatisfecho, yo le digo, no, pues que tú tienes que estar bien, porque lo dice el Lancet o el New England. El paciente dice que está mal, a ti lo que te interesa es que esté bien. Conclusiones. Cualquier tratamiento que hagamos tiene que variar entre la tolerabilidad, el paciente lo acepta, es seguro, si es efectivo, se mejora su calidad de vida, si le está quitando los síntomas por los que te estoy estorbando aquí en medio. Y luego si es flexible, si se adapta, pero es flexible, se adapta a la pasta, se adapta a venir a consulta, se adapta porque le duele mucho, qué riesgos corre. O sea, al final hay que hacerle un traje a medida a cada paciente. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues casi las mismas que un TENS, que son de sentido común, que no le pongas el electrodo en una herida, que no se lo pongas a una embarazada, porque nadie se va a arriesgar a decirte en un prospecto de ningún medicamento ni de nada que se lo pongas a una embarazada, aunque tú sabes que no le pasa nada, pero nadie va a decir que se lo pongas a una embarazada, porque y si pasa, entonces por precaución y por sentido común dices, bueno, pues no se lo pongo. Pero ¿se puede poner un TENS a una embarazada en una pierna? Y pues probablemente sí. O sea que luego os decía que no llevo un marcapasos, porque los marcapasos que hay ahora, la mayoría son a demanda, y a demanda quiere decir que cuando notan que hay una malfunción de la actividad eléctrica del corazón, se disparan. Y hay algunos que son desfibriladores también a demanda. Entonces tú puedes ponerle el NESA o usar un TENS o cualquier otro equipo que estéis usando que interfiera con ese aparato, y si el aparato detecta la descarga, le va a meter un chispazo al señor en el corazón para ponerlo otra vez en pie, pensando que está entrando en fibrilación, cuando igual sois vosotros con la interferencia. Entonces, por eso conviene no usar en gente que lleve marcapasos. Y por lo demás, no hay así grandes problemas. Y por otro lado, está el tema de la contraindicación económica. La primera fase de colocar unos implantes, 5.000 euros. Si al final le va bien y le vamos a la segunda fase, cuesta unos 10.000. O sea que por 15.000 euros, por el precio de muchas otras tecnologías que tenéis aquí, habéis conseguido ponerle un implante a un paciente y en un 10% de los casos se lo quitaréis al año siguiente. Existe una cantidad infinita en estos momentos de tratamientos que podéis usar, farmacológicos, invasivos, no invasivos. Nosotros pensamos que NESA tiene un lugar dentro de los no invasivos, un lugar importante por la flexibilidad que tienen los tratamientos. Estamos en estos momentos, me quedo con la frase, este señor es editor de una revista, de la revista Bioelectricidad. Estamos en el punto en el que estaban los astrónomos cuando Galileo inventó el telescopio. Ahí estamos con la bioelectricidad, en mantillas, a años luz, por cosas que han pasado históricas, a años luz de lo que sabemos a nivel molecular. Y seguimos optando los que nos dedicamos al dolor pélvico crónico en que elegimos ir a la luna. Es una putada, pero es una elección que hemos hecho porque es un reto y porque nos gusta. Gracias. Any question? ¿Ambos? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está todo claro? ¿Estáis cansados? Es domingo, ¿queréis ir a casa? ¿Qué hizo ayer en Madrid? Ganó. ¿Y eso es bueno o malo? ¿O es indiferente? No sé, es que yo ni me he enterado, pero bueno. Igual estabais mustios porque había perdido vuestro equipo. Dado que se tiene en cuenta la función eléctrica,
¿En el NESA también se incluye una parte de modulación a nivel magnético o solamente Más eléctrico? técnico. ¿Magnético o solamente eléctrico? Es que iba a decir, es solo eléctrico, pero es que eso es imposible. Tú no puedes hacer nada eléctrico o magnético. No puedes hacer nada eléctrico o químico. Porque la electricidad no es más que el cambio de iones de un sitio a otro, de electrones o de cationes. Eso es químico, es eléctrico. Cuando se mueve una carga eléctrica va a producir un campo magnético siempre. Y cuando se mueve un campo magnético va a producir una descarga eléctrica. Entonces, esto emite unas corrientes y luego ellas a saber lo que hacen. Pero van a hacer efectos eléctricos y magnéticos. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues feliz fin de semana y mañana a currar.